la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté una vez más sobre sus vidas. Nuevamente estamos aquí compartiendo el mensaje, compartiendo el propósito de Dios, compartiendo lo que Dios quiere que compartamos en este día. Y sabiendo que al fin y al cabo esto no depende de nosotros, sino esto depende de Dios y esto no es a nuestra manera, ni y mucho menos como nosotros queremos, sino esto es como Dios quiere y a la manera de Dios. Así que estamos agradecidos con Él, estamos agradecidos con el canal y con todos los medios que se proporcionan a día de hoy para poder alcanzar y poder llegar a miles de personas en distintos lugares, desde un mismo lugar, para así alcanzar y hacer lo que Dios quiere. Bueno, antes de continuar o empezar con el mensaje, me gustaría que oráramos y le diéramos gracias al Señor por este mensaje, para que sea Él hablándonos y no sea algo que nazca de mí, sino que nazca de su Espíritu. Así que, Señor, te damos gracias hoy, Padre, y te bendecimos, Señor, y pedimos que hoy tú bendigas este día, Señor, que hoy bendigas este mensaje, Señor, que sea tus palabras no sean las mías, seas tú hablando, seas tú ministrando a cada uno de nosotros, seas tú impartiendo tu vida, seas tú impartiendo tu libertad, seas tú impartiendo tu mensaje en nuestras vidas. Padre, yo te pido que en el día de hoy nos guíes y nos dirijas para que la palabra que hoy es aquí enseñada, la palabra que hoy es aquí predicada, sea revelada, Señor. Porque no queremos que sea una palabra vacía o una palabra que llene simplemente a modo de conocer, sino que sea una palabra que llene de entendimiento, pero sobre todo revelación, Padre, para poder alcanzar el propósito eterno y nunca mejor dicho, el propósito eterno que tú tienes en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, y te pido que seas tú revelándote, seas tú ministrando, seas tú hablando, seas tú impartiendo, seas tú trayendo vida, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles un mensaje bajo el título El propósito. Yo quiero que entendamos algo. El propósito va durante varias semanas. Voy a estar compartiendo sobre el propósito. Y es más, ya la semana pasada debería haberse titulado El propósito. Y estoy que se llamó un hilo de memoria. Digámoslo así, que es como el desarrollo del propósito. Digamos que es como la continuación de esa misma. Porque la semana pasada veíamos dentro del propósito una de las preguntas fundamentales que debemos hacernos como cristianos para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo es lo que Dios quiere de nosotros. La semana pasada veíamos, digámoslo así, de dónde venimos. Sabemos que nos venimos del cielo y que nuestra ciudadanía es en los cielos. Hoy, dentro del propósito, y por eso quiero que entendamos que el título de hoy es el propósito, ¿quién soy? Dentro del propósito vamos a ver quién soy. Hoy el mensaje se titula El propósito, ¿quién soy? Mira, yo creo que es una palabra que debe ser determinante y es una palabra que muchas veces o en la iglesia demoramos en enseñarla y creo que debería ser fundamental como líderes y como pastores, como apóstoles, como cualquier ministro que está enseñando la palabra. Lo primero que debe enseñarle es la salvación, el amor de Dios y lo siguiente es el propósito eterno de Dios en su vida, en la vida de cada uno. Cuando yo me refiero a quién soy, no me sirve la respuesta de yo soy hijo de Dios, porque eso se da por entendido cuando tú entiendes que tú eres, o cuando tú decides seguir a Cristo, tú eres hijo de Dios. Ahora, yo no me estoy refiriendo a ese, porque no quiero que la gente piense, no, yo ya sé quién soy, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, pero todos tenemos una función. Y para conocer qué función, yo debo saber quién yo soy. Y quiero ponerte un ejemplo que se ha puesto durante años en la iglesia para darle la importancia a la iglesia como forma corporativa. Pero también es importante entender que este mismo versículo o este mismo texto se usa para definir a cada parte del cuerpo, que es 1 Corintios 12, del 12 al 31, y dice:
El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero esas muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo, es decir, en el cuerpo de Cristo hay mucha gente o muchas personas que ocupan distintas funciones, pero un conjunto de esas personas o el conjunto de esas personas forman el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos ese mismo espíritu. Digamos que eso es el propósito global, el propósito corporativo. ¿Cuál es el propósito corporativo de Dios? Expandir su reino y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Y es la forma que Dios busca de que el reino de los cielos se expanda en la tierra y crezca y alcance y llegue. Eso es un propósito corporativo. ¿Qué significa corporativo? Significa un propósito de cuerpo, un propósito de unidad, y es un propósito global que nos engloba a cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros, esa es la función principal y esa es la función que se genera de forma computal, de forma que se computa todo, pero lo que Dios espera de cada uno es que alcancemos ese mismo propósito o el propósito que Él tiene, que es la expansión del reino, a través de nuestro propósito individual. Y es tan importante saberlo, es tan importante conocerlo para llegar a alcanzarlo, que si no dependemos o si no entendemos realmente qué es lo que Dios quiere, podemos pasar años de abogando de un lugar al otro, probando y practicando mil y una cosas y sin alcanzar lo que Dios quiere. Dice, entre nosotros, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es el cuerpo, consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijere, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijere, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada uno justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con menos mero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Pero por eso Dios ha formado un cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte una parte sufre, los demás partes sufren con ella. Y si una parte de las de honra se le da honra, todas las partes se alegran. Ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles, somos todos profetas, somos todos maestros, tenemos todos el poder de hacer milagros, tenemos todos el don de sanidad, tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas esas demás. Amén. Bueno, es sencillo entender esto.
el cuerpo está fundamentado o está formado por muchos miembros. Ahora, todos los miembros del cuerpo son importantes. Fíjate que a veces la gente, algo que normalmente, habitualmente no vestimos son nuestras manos. Nuestras manos es algo que nosotros normalmente llevamos al descubierto. Pero las manos tienen una gran utilidad dentro del cuerpo. Una utilidad que prácticamente las usamos para todo. Fíjate que si tú estás con una mano escayolada o con un brazo roto o con una mano que las tienes inmovilizadas, te genera muchos problemas durante tu día a día, porque hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Tú no puedes cortar comida o tú no puedes hacer muchas cosas que te son necesarias. Y a veces tenemos las manos como algo descuidado, pero son importantes. O yo pienso que sería muy difícil, yo lo pienso para mí, que sería muy difícil el no tener visión, debe ser algo muy complicado, algo muy difícil el no ver, el no ver lo que está sucediendo, el no ver hacia dónde va, debe ser algo difícil. Y a veces nos descuidamos también mucho nuestra vista, nuestros ojos. Son cosas que son fundamentales e importantes en nuestro cuerpo. Ahora, cada una de ellas tiene una función principal. Todas tienen una función global, que es que el cuerpo marche bien. Y no te estoy hablando del cuerpo de Cristo, ahora te estoy haciendo la comparativa con nuestro cuerpo físico. Todos los órganos vitales, todos los órganos vitales, todos los órganos, todos los instrumentos, todas las partes de nuestro cuerpo forman un cuerpo perfecto, y el propósito que tiene en general o global es que el cuerpo marche bien, que el cuerpo camine, que el cuerpo haga, que el cuerpo rinda de forma perfecta. Tú no te has dado cuenta que cuando, por ejemplo, tú tienes un dolor en un brazo, te genera un malestar en el resto del cuerpo. Cuando tú tienes un simple dolor de oído, te genera casi el hecho de que te cueste moverte en tu día a día. Es más, no sé si ustedes saben que dentro del oído hay unas burbujas, y cuando esas burbujas, una simple burbuja de aire, y cuando esas burbujas se desequilibran, tú mismo no puedes aguantar el equilibrio. Fíjate, es algo tan insignificante como pueden ser unas solas burbujas dentro del oído, y te pueden llegar al punto de no entender o de no ser capaz de mantener tu equilibrio. Fíjate que a veces eso es tan importante y pasa tan así como que no tiene importancia. Pero esas burbujas tienen su función, que es la burbuja de mantener el equilibrio. Tus dedos, tus manos tienen su función, que es la función de generar movilidad en las manos. Tu boca, tu lengua tiene la función de generar sonidos, de generar palabras para poder comunicarte o poder expresarte. Tu oreja, el pabellón auditivo tiene la función de amplificar los sonidos que hay alrededor tuyo, para que luego otra parte, que es el tímpano, genere o interprete ese sonido en tu cerebro. Entonces todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo tiene una función, cada parte tiene su función principal, cada parte tiene su función que al final se vuelve una función global, corporativa, para que el cuerpo funcione bien. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Todos los miembros, cada uno de nosotros, cada uno de los que está en el cuerpo tiene una función. Y aquí no hay nadie sin función, aquí no hay nadie sin propósito. Mira, hace años escuché a alguien que decía que no todo el mundo tiene propósito. Déjame decirte que eso es mentira. Toda nuestra vida, es más, toda nuestra vida, ya sea en Cristo o fuera de Cristo, está generada con propósitos. Tú no te mueves por moverte, tú te mueves con un propósito. Ahora yo estoy aquí sentado predicándote. Si yo ahora me levanto al frigorífico de mi casa a coger un vaso de agua, yo tengo un propósito, y el propósito del cual me hace levantarme de esta silla es ir a beber agua. Y tengo ese propósito. Entonces toda nuestra vida se genera a través, o se mueve a través de un propósito. Y cómo no, iba a ser igual en nuestra función, o más principal, nuestra función en el cuerpo de Cristo. Se genera a través de un propósito, pero no de un propósito propio o digamos nuestro, de nuestra voluntad, sino un propósito que viene de Dios. Y ese propósito es importante, para ti es lo más importante. Igual que el mío, para mí es lo más importante. ¿Se valora o no se valora en el cuerpo? Eso cada uno debe saberlo. Pero sabes que todas las funciones del cuerpo son importantes. Por eso yo te puse de ejemplo y te dije que
hasta las burbujas más pequeñitas del oído son importantes en el cuerpo. Y esto quiero decírtelo porque a veces la gente tiende a subestimar cosas que son trascendentes en el cuerpo y y provocan que la gente que realmente tiene un propósito en eso se aparte. ¿Cómo te lo puedo decir yo? Tú imagínate, te voy a poner un ejemplo bíblico. Ayer lo usé y hoy lo voy a volver a usar. La Biblia narra que en el libro de Hechos narra que se seleccionaron a 7 primeros diáconos, digámoslo así, 7 personas que ayudaban a los apóstoles en sus funciones de alimentar a las viudas. La función de esa gente era alimentar a las viudas. Entonces, fíjate, ellos tenían una función muy importante porque el hecho de alimentar a las viudas, de no alimentarlas, había generado un conflicto dentro del cuerpo. Esa función sigue siendo importante, hoy está descuidada. El ayudar a los necesitados está descuidada y no se enseña, no se predica que es una función fundamental dentro del cuerpo, que es una función que el cuerpo necesita que marche, es una función que el cuerpo necesita ahí latente y presente y no se enseña. Y entonces hay mucha gente que el propósito por el que Dios los encomendó o que Dios les encomendó en la tierra es el propósito de ayudar a otros, de ser funcionales en la ayuda de otros. Pero no se enseña y como no se enseña, la gente tan siquiera pasa por alto. Y la gente está preocupada de ser apóstol, de ser pastor, de ser profeta, de ser maestro, de ser evangelista, de tener don de sanidad, de tener 1000 cosas y pasan por alto dones o funciones que son importantes, operaciones que son importantes dentro del cuerpo y que pasan por alto. Y es por eso que no alcanzan el propósito eterno. Y es por eso tan importante que tengamos bien claro que cualquier función dentro del cuerpo es trascendente e importante para el buen funcionamiento del cuerpo. Una persona que le falta un dedo del pie camina desequilibrado y tiene que volver a aprender a caminar. Sí, puede vivir sin ese dedo del pie, sí, pero tiene que volver a aprender a caminar. Ya no camina igual, ya no apoya igual, ya no hace lo mismo. Una persona que le falta, no sé, un riñón, sí, tal vez no tenga que hacer diálisis, tal vez no tenga que hacer un cuidado específico, pero sabes que debe de rehidratarse 20 veces más y su cuerpo no funciona igual, funciona de forma distinta. Por eso vemos que todo es importante y trascendente en el cuerpo, de igual forma en nosotros. Ahora, dime tú, ¿cuánta gente hay hoy en el cuerpo que son orejas, pero están queriendo hacer la función de boca? Hay tanta gente hoy que está disfuncional en el cuerpo, que está haciendo una función que no les pertoca, que está haciendo una función que no fue llamado, que está haciendo una función que no es lo que Dios quiere en su vida. Y ahora dime tú, ¿están cumpliendo el propósito eterno? ¿Están agradando al Señor? Déjame decirte, darte una noticia que no te va a gustar. Si estás fuera del propósito eterno que Dios, si te desviaste del propósito que Dios puso en tu vida, que Dios implementó en tu vida, estás fuera de la voluntad de Dios. Y déjame decirte, no estás agradándole a Él. Tal vez estés predicando y consiguiendo que miles de personas se arrepientan y tal vez estés haciendo algo que crees que está funcionando al cuerpo, pero si no es lo que Dios te mandó, no estás cumpliendo la voluntad de Dios y estás fuera del propósito. Jesús les puso un ejemplo, le dijo que habían unos que le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanábamos los enfermos, Señor, en tu nombre llevábamos tu evangelio, predicábamos tu evangelio en tu nombre, Señor, se sanaban multitudes en tu nombre, hacíamos milagros en tu nombre. Y Jesús les dijo, apartaros de mí, hacedores de maldad, siervos inútiles, yo no os conozco. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que Dios no estaba detrás, que Dios no les había llamado. Oye, Dios hace y mueve su mano de forma natural, no por la persona que lo está haciendo, sino por la persona que lo está recibiendo. Y a veces la gente piensa que simplemente porque ve resultados cree que está en el propósito de la voluntad de Dios. Mira, el propósito de Dios, la voluntad de Dios no es resultadista. Es algo que se hace porque Dios quiere que lo haga. En cambio, el mismo Jesús les dijo en los mismos versículos, le dijo a sus discípulos, les dijo así, me vistí desnudo y me arropaste,
Me visteis sediento, me diste de beber, me visteis hambriento, me diste de comer, me viste necesitado y cubriste mi necesidad. Y ellos le dijeron, Señor, pero cuando nosotros hicimos eso, cuando se lo hicisteis a uno de estos pequeñines, me lo estabais haciendo a mí. Jesús les estaba diciendo, esas funciones son fundamentales en el cuerpo. Muchos no los quieren llevar, muchas no las quieren hacer y están desviándose del propósito que yo designé en su vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene una esencia de Dios principal para que sea cumplida. ¿Y cuál es el problema importante que la iglesia ha dejado de lado? No enseñar que cada uno de nosotros, lo principal en nuestra vida, es entender quién yo soy. Porque yo no voy a cumplir el propósito de Dios si yo no sé quién soy. Porque ¿cómo la oreja va a entender o va a cumplir el propósito del cuerpo si no sabe qué es oreja? ¿Cómo el ojo va a cumplir el propósito de la visión, de ver en el cuerpo si no sabe qué es ojo y está actuando como pie? No lo va a alcanzar jamás. Y lo mismo sucede con nosotros. Vemos gente que deambula de un lugar al otro, que lo prueba todo, que hoy está pastoreando, mañana está de apóstol, pasado está de profeta, pasado está de músico, el siguiente está de lo otro, el otro de otro, y jamás alcanza el propósito de Dios porque jamás tocó la tecla correcta. Siguió teclando la tecla equivocada. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por su empeño, por su ímpetu, por su conocimiento e incluso por lo que estás preparado. Déjame decirte que para cumplir el propósito de Dios, tú no estás preparado. Dios te prepara, te capacita y te forma. ¿Por qué? Porque es su propósito y se cumple a la forma que Dios quiere, no a la forma que tú quieres. Es más, déjame decirte algo. A veces el propósito de Dios en tu vida no es de sumo agrado para ti, pero Dios lo lleva al agrado porque Él lo moldea y lo prepara tal y como Él quiere que se cumpla y al final tú lo entiendes y te da alegría y te da gozo hacerlo. Pero es necesario que primeramente entiendas quién tú eres en Dios. Y yo hoy te hago esta pregunta. ¿Tú sabes quién eres en Dios? ¿Tú sabes qué eres en Dios? ¿Qué es lo que Dios pretende contigo? ¿Hasta dónde Dios quiere que vayas? ¿Cómo Dios quiere que vayas? Si no lo sabes, es necesario que ores. Yo te doy tips necesarios para que entiendas que entienda la necesidad de saber quién tú eres en Dios. Pero yo no voy a decirte quién tú eres en Dios. Quien va a decirte quién tú eres en Dios es Dios mismo. Yo te puedo enseñar el método que no es ningún método, sino es la sencilla forma de alcanzarlo o de entender qué es lo que tú eres en Dios. Mira, es un método muy fácil de entender y muy fácil de poner en práctica. Se llama oración. La única forma de tú alcanzar y entender quién tú eres en Dios, la única forma de poder llegar a entender qué es lo que Dios está demandando de ti para alcanzar el propósito eterno es orando, no es buscando donde el fulano, no es yendo donde el mengano, no es estando allá, no es formándome en mil cosas. Hay gente que se forma en mil cosas y no alcanza nunca el propósito de Dios, porque aparte de algo te voy a decir algo que aprendí de todo, maestro de nada. Hay mucha gente que ha probado hacer una cosa y jamás no consigue, pues prueba otra y no consigue. Y como no consigue, cree que Dios no lo llamó a eso y va probando y va probando. Y eso es, como dice Pablo, dar golpe al aire. Es estar probando sin saber en qué. Es estar intentando sin saber cómo. Es intentar alcanzar algo que no sé ni qué es. ¿Cómo yo puedo alcanzar algo que no sé qué es? No puedo. Ahora, qué distinto es cuando tú ya sabes quién tú eres en Dios. Ya defines el camino, defines el propósito, defines para dónde deben ir tus pasos, empiezas a definir cómo debes trazarlos. Eso es otra cosa, eso es bien distinto. Pero por eso es necesario que tú te pongas y ores y clames y le digas, Señor, ¿quién yo soy? ¿Quién yo soy en ti? ¿Qué es lo que tú pretendes conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Hacia dónde quieras que voy, Señor? Mira, fundamenta tu vida en eso. Porque sabes que el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Sabes que cuando tú te encargas del propósito de Dios, Dios se encarga de ti.
Es tan simple como eso. En el momento que tú decides encargarte de cumplir y de hacer el propósito de Dios, Dios empieza a encargarse de ti y hacer y cumplir los anhelos que tú tienes en tu vida y empieza a ayudarte en todas las necesidades que tienes. Pero es necesario que tú cumplas el encargo que Dios ha puesto. Y esto no se trata de algo que se negocie, sino se trata de algo simplemente de prioridades. Cuando tú priorizas el propósito de Dios, Dios prioriza tu vida, Dios prioriza tu gozo, Dios prioriza tu bienestar, porque pensamientos de bien tengo para ti y no de mal, y mis caminos son más altos que tus caminos, dice el Señor. Pues es tan fácil como eso, es tan fácil como tú entender quién tú eres para preocuparte del propósito eterno de Dios en tu vida. Hoy no te traigo algo nuevo, hoy no te traigo algo súper mega revelador, sino hoy lo único que te quiero enseñar es que si tú no sabes quién eres, tienes la necesidad urgente de saberlo. Tienes la urgencia, pero no la urgencia prioritaria, sino la urgencia urgente de saber quién tú eres en Dios. Esto no es algo prioritario, esto es algo urgente. Y hoy te digo algo que te he dicho 1000 veces, deja de posponer lo urgente por ponerlo prioritario. Esto es urgente, vital, de vital importancia. Sin esto estás muerto, no vas a alcanzar nunca lo que Dios quiere, porque si tú no sabes quién eres, no estás definido y jamás vas a definir el propósito eterno en tu vida. Nosotros estamos aquí por un propósito. Yo te voy a poner a Cristo como ejemplo. Mucha gente dice, ¿por qué Cristo no se casó? ¿Saben básicamente por qué Cristo no se casó? Porque Cristo vino a cumplir un propósito y Él no podía detenerse en Él. ¿Saben por qué Jesús demoró 30 años en empezar su ministerio? Porque la ley judía exigía que un maestro fuera mayor de 30 años, que un rabino fuera mayor de 30 años. Pero cumplió los 30 años. ¿Y cuánto tiempo Jesús demoró en alcanzar el propósito eterno? 3 años y medio. Hoy vemos gente que pasó 40 años en la iglesia, 50 años en la iglesia y jamás alcanzaron el propósito. Hoy vemos gente que se demora estando 50, 60 años y jamás han entendido quién son ni saben cuál es el propósito. Si tú te empiezas a definir, tú alcanzas el propósito de Dios en la tierra para tu partida con el Señor, porque al final tú viniste aquí con un propósito. Lo que pasa es que a veces amamos más esta tierra que al propio Señor. Por eso no nos definimos. Por eso no sabemos quién somos. Por eso no nos ponemos a mirar el propósito eterno. Mi hermano, mi hermana, esto no es algo propio, algo que nosotros queramos, sino esto es algo que es de Dios. Y debemos centrarnos en el propósito que Dios tiene preparado para con nosotros. Hoy yo te pido que ores fervientemente. Yo voy a estar orando por cada uno de los que ven esta transmisión. Porque si todavía no has descubierto quién tú eres en Dios, lo descubra. Tiene esa necesidad urgente de descubrir quién tú eres en Dios. Esto es urgente, es necesario. Y como dice el mismo Pablo en esos versículos de Corintios, no todos somos pastores, no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos tenemos don de sanidad, no todos tenemos don de discernimiento. Pero sí, todos somos importantes en el cuerpo y todos tenemos una función. Y aquí no hay nadie mejor ni nadie peor, sino cada uno es funcional en su parte. Y todos somos buenos cuando estamos haciendo lo que Dios nos designó. Todos funcionamos bien cuando todos estamos haciendo lo que Dios demandó. Mira, en un equipo de fútbol funciona bien cuando toda la gente sabe lo que es y hace lo que tiene que hacer. Cuando el portero juega de portero, el defensa juega de defensa, el lateral de lateral, los medios de medios y los delanteros de delanteros. Y el portero sabe que tiene que atajar los balones que van adentro a portería. El defensa sabe que tiene que defender. Los medios saben que tienen que transicionar el juego y los delanteros saben que tienen que marcar los goles. Cuando todos saben lo que tienen que hacer y todos están definidos en lo que son, todo marcha bien. De igual manera marcha el cuerpo de Cristo, cuando todos estamos definidos y sabemos quién somos
y sabemos lo que tenemos que hacer, Dios provee la forma de hacerlo. Así que yo hoy te pido que le clames al Señor, que le pidas al Señor fervientemente para que te revele quién tú eres en Él, para que te enseñe quién tú eres en Él. Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Dios tiene algo grande preparado contigo, pero es necesario que sepas quién eres para que entiendas lo que Él tiene preparado. Yo quiero que oremos y le pidamos al Señor que hoy abra y nos revele quién nosotros somos en Él. Señor, te damos gracias, Padre. Hoy yo te pido que por cada uno de los que ha visto esta transmisión, lo está viendo, los ha visto en directo, lo está viendo, Señor. Padre, que seas tú hablando a sus vidas, que seas tú ministrando, Señor, pero sobre todo que seas enseñándoles quién ellos son en ti, Señor. ¿Cuál es el propósito eterno que tienes en ellos y de qué forma lo van a alcanzar? ¿Qué es lo que tú has designado desde el principio de los tiempos, desde la eternidad, para que hoy ellos tengan eso y puedan dar fruto al 100%? Dios mío, te lo pido, que seas tú revelándote, que seas tú mostrando, que seas tú, Señor, impartiendo. Y sobre todo, Padre, que lleguemos a conocer el propósito eterno en tu vida. Yo te lo pido, Dios mío, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, recuerda, esto es de vital necesidad, de vital importancia. Clámale a Dios, pídele que Él te lo revele para que así puedas entender el propósito eterno en tu vida y puedas alcanzarlo. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté sobre tus vidas. Si piensas y crees que esto ha sido un mensaje que viene de parte de Dios, compártelo para que los demás puedan seguir bendiciendo a otros y puedan bendecirse de la palabra que hoy fue aquí soltada. Gracias por conectarte, gracias por compartirlo y que la gracia y la paz de Dios esté sobre tu vida una vez más. Nos vemos Dios mediante la semana que viene a la misma hora y con el mismo tema, pero con otras directrices. Así que Dios continúe bendiciendo tu vida y nos vemos Dios mediante la semana que viene. Amén.